Paso al cuarto elemento y aquí lo que quiero mostrar es un poco los casos de cómo se genera la representación, cómo se generan representaciones a partir de estos elementos que he mencionado, la retórica, el gesto, etcétera, cómo estos elementos se hacen presentes dentro de las estructuras, de los modelos de cuerpo que se quieren transmitir. La idea es compleja, porque no solamente la pintura representa una serie de comportamientos o idealizaciones del cuerpo, sino, como decía hace un momento, por conformación afectiva, son modelos corporales que se quieren entregar para que una comunidad los imite. En este caso, la comunidad que tiene blancos, españoles, criollos, que tiene cercanía a estas imágenes. Y con esta primera escena, con esta primera imagen, quiero mencionar un aspecto, es la intensa correlación que existe entre las visiones de las monjas con, con las pinturas de la época. Las monjas están generando sus visiones, su relación con la imagen sabida a partir de las pinturas. Ahora, aquí hay un elemento importante. ¿Cuáles son los objetivos de este discurso sobre el cuerpo o los objetivos del discurso visual sobre el cuerpo que está transmitiendo la pintura colonial? Básicamente busca un control sobre la corporeidad, porque la pintura, como lo voy a mencionar ahora, está proponiendo unos modelos de comportamiento corporal, y esos modelos de comportamiento colonial son los que se van a evidenciar dentro de esta tradición colonial. Por otro lado, hay una intención de generar comportamientos pasivos y generar cuerpos pacientes. Ya voy a mencionar un poco esto, cómo se genera. Esto tiene mucho que ver con lo que llamaríamos las vidas ejemplares, que es el modelo de formas de comportamiento cristiano que se pretenden comunicar, que están reflejando valores sociales, que están reflejando condiciones culturales. En esto hago una anotación, claro, esto tiene un tratamiento desde la retórica, y en esto hago una anotación. Aquí nos metemos con un elemento también interesante, y es la historia de la santidad. Porque, digamos, el problema es que los santos no solamente son figuras del mundo católico, sino que los santos están encarnando valores que esa sociedad considera como los comportamientos ideales. Y en ese sentido, los modelos de santidad están cambiando continuamente. O sea, no existe un modelo de santidad desde el comienzo de la cristiandad hasta nuestros días. Cada sociedad elige en un tipo de sujeto el comportamiento ideal. O sea, los modelos de santo medievales, por ejemplo, los guerreros, un San Luis o un San Jorge, son reyes combatientes, ¿no? Es el modelo del rey soldado, que hoy no tendría nada de santidad. O los modelos de santidad del siglo XVII, que son los misioneros, son diferentes a los modelos de santidad del siglo XVIII o del siglo XIX. Y aquí es donde me parece interesante ver cómo a partir de la elección de un conjunto de santos para la cultura neogranadina, porque no se representan todos los santos, sino unos cuantos, aquí en toda la pintura colonial no hay más de 35 santos representados, y todos ellos tienen características particulares, es donde podemos notar cuáles son o cómo se quiere representar a partir de la pintura las virtudes del sujeto colonial. Y con esto les propongo esta tabla. En el trabajo que he venido haciendo de recoger pintura colonial, una base de datos ya bastante significativa, deja ver en los porcentajes las tendencias de la cultura colonial. Quiero llamar la atención aquí que básicamente la pintura de santos masculina y femenina compone casi la mitad de lo que se pinta en el Nuevo Reino de Granada. Y esto es consistente con lo que pretendía el Concilio de Trento de incentivar el culto a los santos. Pueden observar que la representación de ángeles, de pintura no religiosa, de purgatorios, son porcentajes muy pequeños. La gran cantidad de pinturas está concentrada en representación de santos y santas. Incluso es muchísimo más grande ese porcentaje a las representaciones de pinturas cristológicas o de temas marianos. Es decir, aquí estamos viendo que la devoción fundamentalmente es el culto a los santos, y eso se puede corroborar
con la producción narrativa, con los expedientes de los archivos, en donde hay una gran cultura alrededor de las devociones de los santos. Ahora, si tomo el tema de santos simplemente, ese 48% de pintura, 47% de pintura de santos, comenzamos a ver cómo se nos ofrecen modelos de comportamiento. Lo que está en amarillo, naranja, rojo, corresponde a pinturas de mujeres, de santas mujeres, de los cuales casi todas son mártires. Entonces aquí ya tenemos un primer elemento interesante. Modelo de comportamiento para las mujeres es el martirio, compórtese como una mártir. Los mártires masculinos son escasos, son muy pocos. Y la mayor representación de los santos masculinos son santos en actitudes más públicas, santos apóstoles, santos fundadores de órdenes, padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, son dos modelos de comportamiento. Y esto nos lleva a hablar de dos grandes modelos de comportamiento corporal. El primero es el comportamiento del mártir. El comportamiento del mártir el mártir es muy importante en la tradición colonial porque está haciendo un énfasis en que la iglesia indiana debe funcionar como la iglesia de los primeros, como la iglesia primitiva, es decir, solamente recibiendo el martirio hay una purificación de la iglesia, hay un modelo de comportamiento de purificación y solamente a partir del dolor infligido en el cuerpo, la persona se puede salvar. Creo que esto de hecho es un gran avance con respecto a la tradición medieval, donde ya no se insiste, la cultura barroca ya no insiste tanto en la idea de un cuerpo y alma separados, sino el cuerpo debe ser purificado para que pueda entrar, para que pueda tener acceso al alma. Hace un rato les decía, el rostro, el cuerpo refleja las condiciones del alma. Para que eso sea posible hay que purificarlo. Y esta es la importancia que tiene el modelo del martirio. Ahora, de la gran cantidad de pinturas coloniales, es el tema más representado de mártires. No se representa como les mostré hace un momento, pinturas de la santa en algún momento de su vida, sino es el tema central es el martirio al cuerpo. No estoy escogiendo las escenas más difíciles, más duras, sino son lo normal, donde el cercenar un seno, decapitar a una mujer, lo que está haciendo referencia es a la necesidad de recibir el martirio en el cuerpo, es decir, como una forma de purificación, donde el verdugo, hasta el verdugo ha sido designado por Dios, porque si no hay verdugo no hay mártir, por supuesto, hasta el mártir, hasta el verdugo ha sido elegido por Dios para que ejerza esa función. Esto nos pone también en términos de el sentido que tiene la predestinación. Ahora, ese culto a los mártires no solamente se refleja en la pintura, sino en la gran circulación de relicarios que circulan desde la segunda mitad de finales del siglo XVI. Bogotá tiene un montón de relicarios y la mayor parte de sus relicarios es esto, fragmentitos de huesos de santos, fémures, cráneos, sobre todo de santos mártires, no tanto santos o los otros tipos de santos, sino de los santos mártires. Esto para insistir en el carácter del martirio. Y de hecho estos relicarios sirven fundamentalmente como boticas de Dios, es decir, sirven también para curar enfermedades. Estos se llaman lipsanotecas, la más grande es la de los jesuitas y la de los franciscanos. La de los jesuitas, la lipsanoteca, tiene más de 140 reliquias que, como decía, sirven para curar. Y esto es, una ciudad se consagra, es en relación a las reliquias que conserva. Segundo modelo es el cuerpo penitencial. O sea, si el cuerpo se debe purificar por la penitencia, la penitencia permite este segundo elemento, y esta es la insistencia en los santos eremitas, los santos del desierto y en general todos aquellos santos que hacen alusión a condiciones de penitencia. Recuerden que el sacramento de la confesión fue durísimamente atacado por los reformados, por las reformas protestantes. El catolicismo contrarreformado lo que hace es postular, reforzar tanto la penitencia como la confesión, y esta es la importancia que tiene en nuestro territorio este tipo de santos.
básicamente, por ejemplo, las Marías Magdalenas, pero no la María Magdalena que le lava los pies a Cristo, sino la María Magdalena tomada de la leyenda medieval de Santiago de la Vorágine, que hacía alusión a la mujer, a la prostituta arrepentida de sus pecados, que se mete en una cueva a purgar y a hacer penitencia por el resto de sus días. Este es el segundo gran modelo que genera un montón de pinturas impresionantes. Y por supuesto San Jerónimo, hombre que también se va a una cueva, el traductor de la Biblia al latín, el que hace la Vulgata, siempre con el cráneo que representa la muerte, que es la meditación sobre la muerte, etc. Bien, esos son los dos grandes modelos de cuerpo y con esto entramos al quinto tema y es lo que representan los santos. Lo que es interesante con estas representaciones de santos es que estos van a generar una perspectiva compleja, porque como les decía hace un momento, la santidad se debe leer desde el contexto que la está produciendo. Y esa contextualización, esa necesidad de ver la pintura desde el espacio que la está produciendo, nos deja ver, incluso les pongo esa relación que hablaba entre la visión de la monja y la pintura, un poco ese impacto que tiene la imagen en las formas de generar formas de imaginación social. Y decía que esas pinturas, esos modelos de santidad, esos modelos de comportamiento, lo que están generando son formas de relación donde los santos, más que virtudes, valores, están también dando otros mensajes y están representando otro montón de elementos. Voy a dar algunos ejemplos de qué representan los santos para la cultura colonial. Por ejemplo, Juan de Pomuceno, San Juan de Pomuceno, es un santo beatificado, santificado en el siglo XVIII. No solamente es el santo del silencio, pueden ver, sostiene la lengua entre sus dedos, que es la leyenda cuenta, bueno, la historia de este santo cuenta que el rey lo mandó a matar por no revelar un secreto de confesión, era el confesor de la reina, el rey sospechaba que la reina le era infiel, este no quiso revelar su secreto de confesión, de hecho la pintura, la pintura narra el hecho, fíjense, aquí está en el puente, el momento en que lo están asesinando, está muriendo, cae al río, etc. Es una igual narración. Pero fíjense que aquí lo que me llama la atención cuando hablo del carácter político de los santos es precisamente esa historia. Como es el santo que se opone al poder del rey, se viene a convertir en el santo de los criollos, en el preciso momento de preindependentista, donde los criollos están buscando una justificación para oponerse al poder real. Hay toda una perspectiva, y esto es buena parte del culto. De hecho, este es un santo introducido por los jesuitas, entre otras razones, parte de lo que les vale la expulsión. Quisiera llamar también la atención sobre un aspecto, el demonio afeminado, que es tan típico de la cristiandad del siglo XVI y XVII, ¿no? La pintura es del XVIII, pero es esta idea, sobre todo el rayo que le cae en la boca, pero es la imagen del demonio subcubo, muy tradicional en esta época. Bien, otros santos, como por ejemplo San Roque, son santos para tiempos de peste. Son sociedades con sistemas de salud muy débiles, por supuesto, y las continuas pestes que azotan las ciudades, santos como San Roque se convierten en santos pestíferos, es decir, santos que protegen de las pestes. Es un santo que de hecho murió durante la Gran Peste de 1348. Y con esto viene la otra condición, cómo se genera un cuerpo penitente. Las pinturas enseñan cómo penitenciar el cuerpo, cómo aplicar la mortificación. Ustedes pueden ver aquí el uso, como a partir de este Pedro Alcántara se está enseñando el uso de los cilicios, dónde ponerlos, cómo utilizar las disciplinas, lo mismo que esta María Magdalena. Esto es una forma de enseñar, y no solamente para clérigos, sino los tratados insisten en que la mortificación del cuerpo debe llevarla a cabo todos los cristianos en todo tipo de condiciones. Se estipulan unos pasos para las vías punitivas, de modo que la persona pueda purificar el alma a partir de la purificación de su experiencia corporal.
Otro aspecto que quiero mencionar con respecto a estos elementos de santidad es también cómo se dispone el cuerpo dentro de un orden social. De aquí me llama la atención cómo tomo estos tres ejemplos, pero quiero llamar la atención fundamentalmente en estas pinturas, en donde el donante, hoy lo tenemos identificado, don Pedro Tabaco, que está aquí, es cacique, no me acuerdo de dónde, eh, cacique, manda a pintar esta pintura, incluso manda a representar a sus tres esposas en la parte de atrás y a su hijo pequeño en la mitad de los santos. Es decir, aquí estamos comenzando a ver el sentido que tiene ubicarse dentro del cuerpo de los elegidos, dentro de un cuerpo social, una sociedad que tiene un gran sentido de la salvación, una sociedad completamente sacralizada. Y junto a este elemento, gracias. Junto a este elemento tenemos, cuando digo ubicarse dentro de un cuerpo social, estoy haciendo precisamente alusión a dos imaginarios que trae la pintura colonial. El primer imaginario, el matrimonio, sacramento reforzado por el Concilio de Trento. Hasta el siglo XVI el matrimonio no está reglamentado y de hecho aquí en Bogotá hay que esperar prácticamente hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, para que el matrimonio se convierta en un sacramento de práctica frecuente. La gente por lo general no se casaba, primero porque salía muy caro la dote, y generalmente se hacía dentro de núcleos familiares, dentro del mismo núcleo familiar, para que los costos de la dote no saliera del núcleo familiar. Con esto se pretende generar el imaginario del matrimonio. ¿Con qué? Con una narración apócrifa, que es los desposorios de José y María. Esta es otra de las pinturas de gran difusión en la pintura colonial. ¿Qué función tiene esto? Propiciar este otro elemento del cuerpo social, que es la aparición de la familia nuclear, fenómeno que está apareciendo hasta el siglo XVII. Me explico. En el siglo, formas de hacer familia hay un montón. La más usual hasta ese entonces, de origen medieval, es la familia extendida, compuesta por papá, mamá, tíos, primos, sobrinos, en donde cualquiera desempeña el papel de papá, cualquiera el de mamá. Siglo XVII comienza a aparecer esto que llamamos la familia moderna, la familia nuclear, compuesta por papá, mamá e hijo, núcleo familiar, núcleo. Esto es un fenómeno que comienza a aparecer en el siglo XVII y para que aparezca, primero tienen que generarse discurso y las pinturas, por eso hay tanta pintura de la Sagrada Familia, incluso con una composición particular, o sea, observen la composición es triangulada para demostrar que esta Trinidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo se desdobla en la tierra en el Padre, la Madre y el Hijo. O sea, tiene un complejo sentido teológico. Hay que esperar hasta mediados del siglo XVIII, como les decía, para que esto comience a funcionar en Bogotá. Esto no funciona de la noche a la mañana, sino con el lapso del tiempo. Incluso algunas pinturas del siglo XVII nos muestran esa familia extendida. Ahí está José, María, los abuelitos, el primo, la familia extendida, ¿no? Esta es las Sagradas Familias, la pintura de Gregorio Vázquez. Y por supuesto, para hablar de cuerpo social tendríamos que hablar también de los purgatorios. A mi juicio, los purgatorios no son ejercicios para atemorizar a la gente, como usualmente se afirma, sino son representaciones del cuerpo social en su complejidad. Es decir, la pintura está representando las tres iglesias. La iglesia triunfante, que son la comunidad de los santos, la iglesia purgante, y el tercero, el ausente, es el devoto, que representa a la iglesia militante, la glorificada, la purgante, y el devoto, el que está observando, es el que ejerce la función de la iglesia que está en esta tierra, la militante. Es decir, estas pinturas, que es la estructura típica de los purgatorios neogranadinos, nos está representando cómo funciona este ordenamiento social. Con un elemento interesante, el devoto le pide a las benditas ánimas para que le den un favor, pero le ruega a los santos para que intercedan por las almas del purgatorio.
es decir, todos nos ayudamos con todos. O sea, si ustedes me ayudan, purgantes, yo les rezo a los santos para que los ayuden, los saquen del purgatorio. Refleja mucho la condición de la sociedad, la complejidad de la sociedad colonial. No solamente son artefactos para asustar a la gente o cosas por el estilo. De hecho, esto es las pinturas del 1 de noviembre, ¿no? Fiesta de Todos los Santos. Está asociado con la fiesta de Todos los Santos. Estos son todos los santos. Y finalmente, el otro elemento que me parece importante de lo que enseña la pintura es comportamientos y actitudes. Una de ellas, un tema barroquísimo, una obsesión barroca, la obsesión por la muerte. Las pinturas están enseñando cómo morir dignamente, tema que está de moda estos días. Aquí es donde comienza a aparecer la idea de la muerte que se debe llorar. Es la muerte barroca, es la muerte en solitario, perdón, la muerte en compañía, de la familia, de la comunidad o de la familia, y el destino que le depara al cadáver. Es toda una enseñanza. Hoy para nosotros de pronto son temas que son normales, entre comillas, a propósito de gestos, cuando uno hace así son comillas, ¿no? A propósito, pero para esta sociedad es enseñarle una experiencia, así como la pintura genera un discurso del matrimonio, un discurso de hacer familia, enseña también un discurso de cómo debe morir el sujeto. Lo mismo, bueno, está relacionado con lo que mencionaba anteriormente. Fuera de esto, las pinturas nos ponen de presente elementos de vida cotidiana. Aquí voy a ser muy rápido, pero por ejemplo, elementos asociados con la música colonial, ya me lo entienden desde la composición del lugar que he mencionado anteriormente, o elementos de vestido, sirve para ver usos de telas y vestuario en la época colonial, por ejemplo, con lo que está asociado a estas pinturas. Lo mismo que estas pinturas de monjas muertas, ¿no? Esta monja no está viva, está muerta, que es una representación de quien vive dignamente en esta vida, mortificándose, es conclusivo de todo lo que he dicho, quien vive en la mortificación, en el aislamiento de un convento, en el aislamiento de su propia casa, merece la vida eterna. Por eso estas monjas coronadas son monjas que han fallecido y han fallecido en el olor de la santidad, lo que hace que sus rostros permanezcan prácticamente vivos. Bien, ese es más o menos un panorama grande de temas y problemas que tiene la pintura colonial. No sé si tienen preguntas, comentarios. Sí. Gracias. Muy interesante la charla. Gracias. No conozco nada pues de esto, pero me pareció muy interesante, sobre todo muy explicada, sencillamente para captar. Me quedó sonando un poquito lo de las manos. Entonces, por ejemplo, si el santo está así, no es lo mismo que si está así, cada cual tiene un significado diferente. Sí. Sobre los significados de la pintura, ¿cierto? Sí, claro. Las pinturas, sí. A ver. Sí, la idea se utiliza mucho. Aquí haría una diferencia entre quirología y quironomía. Es el uso de las manos en la pintura y en el sermón. Yo aquí creo que es importante partir de un principio. Estamos hablando de sociedades que son orales. Es decir, esto ya se llama eso se llaman sociedades de oralidad segunda, es decir, sociedades que tienen escritura, pero la escritura no estructura todo el espacio cultural, sino la oralidad. Esto tiene fuerza hasta el siglo XIX, ya cuando se vuelven sociedades escriturales, ¿no? Esto, ¿por qué lo menciono? Porque precisamente la oralidad, una de las manifestaciones de la oralidad es la cultura gestual. Y hace un rato decía, por eso el último elemento que hice, o sea, si yo hago así, todo el mundo entiende que estoy haciendo, no necesitamos estudiarlo en un manual, hay muchas cosas que puedo hacer con la mano que no necesitamos verla en un manual y que todos ustedes entenderían. O sea,
este acto. A esto, o sea, nosotros tenemos una serie de códigos invisibles con respecto a los usos de los gestos, de la mano, del rostro. Ustedes pueden identificar el rostro, si una persona está furiosa por su rostro, o sea, hay una serie de códigos que no necesitamos aprenderlos en manuales ni en la enseñanza escolar, es decir, de lo que Bourdieu llamaría como el hábitus. Esos elementos también trato de buscarlos en la cultura retórica, es decir, tratar de desentrañar en la cultura barroca el sentido de aquellos gestos que aparecen representados en la pintura y la gente los identifica porque son los gestos con los que convive diariamente. ¿Cómo son esos gestos? Esos gestos se transmiten por el sermón. Aquí tendría que hacer otra anotación. El sermón no es el speech que se echa un cura en una parte de la misa, sino el sermón barroco es una cosa, es una puesta en escena, con luz, con sonido, con colores, con olores, con actores, con cadenas, es una puesta en escena. Por eso las pinturas de iglesia suelen ser muy grandes, porque el cura en el sermón interactuaba con la pintura y ahí le está enseñando a la gente estos gestos. Entonces, por eso en los sermones escritos, el sacerdote o el que escribe el sermón dice: cuando llegue a Pedro Horacio, pase la mano por la mitad del pecho como señal de arrepentimiento, por darles un ejemplo. A partir de eso estoy tratando de desentrañar, tratando como de sacar los elementos, o no sé, los sermones dan indicaciones de cómo mover la mano en qué momento. Eso es lo que trato de desentrañar para tratar de ver qué dicen las pinturas coloniales. Claro, aquí tienen una aplicación: pintura, gesto. Y esto es un poco el ejemplo que estaba dando para tratar de ver esa cultura gestual, esa cultura de la oralidad en la cultura colonial. No sé si tiene algún otro comentario o pregunta. Toda esa pintura colonial y de esa época fue influenciada básicamente por las creencias religiosas, ¿no? Es decir, no, este señor Vázquez, que fue un pintor neogranadino, no pintó cosas diferentes a cuestiones religiosas. Miren, ese punto también es importante, y lo mencionaba un poco. Si ustedes ven en este cuadro, a ver, principio, estamos hablando, la sociedad colonial es una sociedad de primacía retórica, cuyo fundamento inicial es moralizar, no conocer, y en ese sentido es una sociedad sacralizada, es decir, una sociedad completamente sacralizada. O sea, aquí no hay ateos, no existe, es una sociedad donde todavía no existe la duda. Luego, toda la pintura tiene una función devocional. Para nosotros hoy es normal ver imágenes, para esta sociedad no. O sea, la gente no acostumbra a tener pinturas en su casa, y si las tiene de santos. En la base de datos que estoy armando, que llevo algunos años, es interesante notar, que no alcanzo a verlo. Es la pintura secular, o sea, la pintura no religiosa es el 9% del total de la pintura. Lo curioso es que ese 9% casi toda es pintura de clérigos, de rectores de colegios, de sacerdotes. Es decir, pintura no religiosa es muy escasa. Algunos temas mitológicos, algunas escenas cotidianas muy poquitas. E incluso cuando uno va a tomar, ahorita estoy trabajando sobre pintura en América colonial, es casi el mismo porcentaje. Crece un poquito más en México, por ejemplo, o en Perú, pero la proporción es la misma. Más del 90 y pico % de la pintura es religiosa. Tengan en cuenta otro factor si les interesa. Aquí todavía no ha aparecido la sala. O sea, esa es historia de la vida cotidiana, que es otro tema, pero aún no aparece la sala. La sala como espacio de socialización aparece hasta en la segunda mitad del siglo XVIII en algunos sectores sociales, obviamente los más acomodados. Entonces no hay necesidad de objetos decorativos para la sala, que es donde comienza a aparecer la pintura no religiosa, ¿sí?
La sala comienza a establecerse muy a finales del siglo XVIII y se populariza en el siglo XIX. Entonces, fundamentalmente hay que pensar, además, piensen en los costos de la pintura. Mandar a hacer una pintura es bastante costoso. Aquí no estábamos hablando de artistas, aquí no hay artistas. O sea, don Gregorio Vázquez es un obrador colonial que tiene el mismo lugar que un picapedrero o un maestro carpintero, punto. Es un obrador de pinturas, como hay obradores de madera y hay obradores de piedras preciosas y plateros, maestros plateros, hay maestros pintores. Pero mandar a pintar es costoso. La mayor parte de las pinturas las encargan o comunidades religiosas o cofradías. Bueno. Bueno, muchísimas gracias.